Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Literatura y Viaje, donde hablaremos del impacto del contenido de viaje en todos sus sentidos y la relevancia que este concepto tiene en la literatura. Su importancia, cierto, radica en la visión del mundo que se obtiene de estos textos originalmente latinoamericanos y cómo cada uno interpreta las obras. El día de hoy contamos con nuestra queridísima doctora en literatura y licenciada en filología en la Universidad de Navarra, Rosa Fernández, quien como siempre nos acompaña a diario con sus conocimientos. Pero además hoy también nos acompaña una persona muy especial, Damari Ordóñez, escritora y maestra en lengua y literatura española. Bueno, para comenzar, ¿qué es literatura y qué se entiende como viajes? Hola nuevamente a todos los oyentes de este espectacular podcast. Estoy muy agradecida de estar aquí. Y respondiendo a la pregunta, me gustaría explicar brevemente qué es lo que se entiende por literatura y viaje. Como es conocido en la literatura, el viaje es una metáfora universal de transformación y búsqueda del sentido. Este viaje, el íntimo y el inicial, hasta el místico y el exterior. Cada tipo de travesía permite explorar la identidad, la madurez o la conexión espiritual. En la literatura latinoamericana, movimientos como el realismo mágico y el surrealismo reinterpretan estos viajes integrando lo fantástico en lo cotidiano y adentrándose en el inconsciente. Así, los viajes no solo amplían la percepción de la realidad, sino que también reflejan las complejas identidades culturales de América Latina. No sé si estás de acuerdo con esto. ¿Damari? Bueno, muchas gracias Rosa por pasarme la palabra y también muchas gracias por invitarme a su podcast. Es una gran oportunidad para mí, la verdad. Respecto al tema de literaturas y viajes, agregando a tu idea, claro, los viajes en la literatura se entrelazan profundamente con el realismo mágico y el surrealismo, entendiendo ya que ambos movimientos exploran realidades alternativas, estados de conciencia o dimensiones simbólicas que trascienden lo cotidiano. Tanto en el realismo mágico, ¿cierto?, como en el surrealismo, el viaje es una herramienta clave para desafiar y expandir la percepción de la realidad. Gracias Damari y Rosa por sus comentarios. Teniendo en cuenta eso, se puede decir que en el Manifiesto del Surrealismo 1924, Breton afirmó la conexión del movimiento surrealista con la tradición europea, señalando la influencia de movimientos anteriores como el dadaísmo. Es decir, ¿creen ustedes que si conectamos el viaje desde el surrealismo, este sea directamente europeo? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, creo profundamente que el surrealismo está directamente relacionado con Europa, ya que, como escribí en mi artículo, La búsqueda del hombre a través de la belleza, un estudio comparado sobre el surrealismo literario francés y de Vicente Alexandri, cito, permiso, voy a revisar mis apuntes. Aquí dice, los antecedentes culturales propiciaron a los surrealistas los medios necesarios para reaccionar ante el ambiente en el que vivían, cierro comillas. Es decir, en ese entonces los franceses y los españoles, tras la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, por lo que se cuestionó y se reflexionó, obvio, sobre el sentido de los hechos, por lo tanto también el sentido del hombre. Por lo que, claro, la definición de surrealismo nace y surge dentro de Europa tras las penurias que dejó en su momento la guerra, y dentro de este surrealismo encontramos los viajes. Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a una pausa comercial. ¿Te gusta la literatura y el arte? ¿Amas escribir, pero no sabes dónde publicar tus textos? Tenemos la solución para ti. Las Locas de Babel es una revista literaria de poesía, narrativa y opiniones, autogestionada y de circulación gratuita, actualmente libre para toda la comunidad universitaria de Temuco. Si quieres mandar tu trabajo, hazlo al correo laslocasdebabel@gmail.com. Estamos de vuelta luego de esta pausa. Sintetizando la información anterior, escuchamos a Damari Ordóñez, ¿cierto?, y Rosa Fernández darnos a conocer su visión de la conexión que existe entre literatura y viaje, y vinculado también con el surrealismo. Continuamos con la conversación, por favor. Bueno, yo no estaría 100% de acuerdo con lo que dijiste, Rosa, ya que Liane Karp en uno de sus textos dice que al declarar que la esencia de lo maravilloso, insólito, es patrimonio continental y se encuentra en la historia y en el pueblo americano, los dos escritores aceptan, sin darse cuenta, ¿cierto?, un proceso similar existente ya en las antiguas crónicas. Esto quiere decir que América es el lugar predilecto donde se concretizan las categorías literarias de lo imposible, lo insólito, lo nunca visto, donde lo imaginario se manifiestan a la vuelta de cada esquina. Bueno, tú también, Damari, en uno de tus textos dices que el surrealismo es un grito del espíritu que retorna a sí mismo con la decisión de romper sus ataduras, las de adentro, las de angustia.
Concentrándose en Latinoamérica, ¿qué libro nos podría expresar en concreto esta visión o todo lo que hemos ido conversando? ¿Qué nos comentan sobre esto? Sí, claro, para poder hablar más sobre este concepto sería ideal que nos enfocáramos en algún texto que nos explique mejor esta idea. Por ejemplo, Julio Cortázar, que era un escritor argentino, fue uno de los grandes autores de castellano del siglo XX, siendo especialmente recordado por su maestría del lenguaje y su dominio del relato, siempre en el borde entre lo fantástico y lo real. Y a mi percepción, la verdad, como lector y crítico, la mejor obra que podemos encontrar para explicar esto podría ser Rayuela. Desconozco ese texto en particular, pero claro, he oído hablar de Julio Cortázar. No siempre, o sea, no pensé que ese texto del autor argentino nos podría retratar el movimiento del surrealismo enlazado con los viajes. Sí, queridísima, Rayuela expone una serie de interrogantes filosóficas a través de su personaje principal, que es Horacio Oliveira, quien, alienado y enajenado por un universo demasiado convencional, donde el ser, ¿cierto?, se encuentra solo e incomunicado, concluye sus días en la total perturbación mental. El objetivo de esta ponencia es el de evidenciar la presencia de rasgos existencialistas, sobre todo rasgos surrealistas en Rayuela, los cuales influenciaron la visión del mundo de Cortázar desde muy pequeño, desde joven edad, ¿cierto? Qué interesante. ¿Y cómo podríamos entonces evidenciar este viaje del protagonista de esta obra como tal? O, mejor dicho, ¿dónde está el viaje? En Rayuela podemos encontrar diversas formas de viaje que los surrealistas utilizan para transformar la realidad, confiriéndole un significado dual. ¿Qué quiero decir? Que existe el mundo de la vigilia y el mundo del sueño. También puedo agregar que André Breton se interrogó en el primer manifiesto, abro comillas, ¿por qué no otorgaré al sueño lo que rehúso a veces a la realidad? Es decir, ese valor de certidumbre en sí misma, que en su oportunidad no esté expuesto a mi repudio, ¿no podría aplicarse también en sueño a la solución de los problemas fundamentales de la vida? Cierro comillas. Cortázar, ¿cierto?, comparte con los surrealistas esta dualidad de sueño y vigilia, la cual nos adentra en lo cotidiano y lo habitual, entendiendo esta dualidad como un viaje entre esto y aquello. El hombre contemporáneo se siente urgentemente apelado por las preguntas existenciales que se derivan de esta realidad, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y el humano de por sí solo se da cuenta de que carece de estas respuestas. Lo que quiero decir es que esta dualidad de sueño y vigilia, nace en respuesta de las preguntas de las cuales no tenemos respuesta. Entendiendo la estructura que usó Cortázar para narrar Rayuela, la novela rompe con toda la narrativa tradicional. Su estructura sigue siendo coherente dentro de su propia lógica interna, lo que la diferencia de la aleatoriedad, y el caos del surrealismo. Es que es eso, la forma fragmentada y no lineal de la narrativa se asemeja a la manera en que los surrealistas buscaban representar el caos, ¿cierto?, y la irracionalidad de la mente humana, similar a un sueño. La misma forma de leer este texto representa el viaje si lo vemos como algo literal. Viajar entre capítulos, como dice el autor, o la forma de siempre, como leemos un libro de comienzo a fin, es considerado viaje si lo pensamos, también, ¿o no? Claro, esto nos hace más sentido en cuanto a comparar Rayuela, viaje y surrealismo. Rosa, ¿te hace más sentido? ¿Hay algo que agregar a esto? Sí, o sea, ahora logro entender toda la estructura y el viaje de Cortázar. Sin embargo, me sigue preocupando que no se entiendan los simbolismos del viaje en la obra mencionada. Es que igual desde el título podemos evidenciar el viaje. Este juego llamado Rayuela, ¿cierto?, es un símbolo central en la obra, representado por la infancia, la libertad y la posibilidad de elegir el camino. Eso también está dentro del texto Rayuela. Este simbolismo se entrelaza con el viaje y los personajes. Y por último, más allá del desplazamiento físico o el viaje de Oliveira, este personaje principal es fundamentalmente y profundamente emocional y existencial. Su relación con la maga, por ejemplo, refleja su búsqueda de conexión y sentido. A lo largo de la novela, Oliveira se enfrenta a su propia crisis de identidad, cuestionando sus valores y su lugar en el mundo. Este viaje interior está lleno de encuentros y desencuentros que reflejan su lucha por encontrar respuestas, que puede ser considerado un viaje. Bueno, gracias a Damari y Rosa por estar aquí y contarnos sus conocimientos acerca del tema de viaje y su conexión con el surrealismo. En resumen, logramos entender que, a pesar de que el hombre surrealismo nace en Francia, ya existía este tipo de literatura en América, el viaje interior y místico, entre otros. Ya era parte de las narraciones prehispánicas en América mucho antes de la conquista, que tomó mucha fuerza y estructura con la ayuda del argentino Julio Cortázar.
Ya casi cerrando, no sé si alguno de ustedes quiere decir unas últimas palabras antes de terminar. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Fue una instancia de verdad enriquecedora para todos y también para nuestros oyentes. Espero volver a este maravilloso podcast con más ideas y conceptos que compartir. Me voy muy feliz y muy contenta de esta experiencia. Muchas gracias a todos y chao, chao. Por lo menos yo estoy muy agradecida, como siempre, de estar aquí y compartir lo maravilloso de la literatura. Sin duda me voy con un nuevo pensamiento y gracias también a Damaris, que viajó desde Miami para estar con nosotros. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestras invitadas especiales. Sin nada más que agregar, los dejo invitados a seguir nuestro programa. Estamos en Spotify y muy pronto estaremos en YouTube, gracias a todo el apoyo que recibimos de nuestros seguidores. Muchas gracias y los dejo invitados a nuestro próximo capítulo de Literatura y Viaje, donde nos centraremos en el viaje mítico, que saldrá al aire la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar y escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.